Padre, para bendecirte, alabarte, para glorificarte, para exaltar tu santo nombre, para decirte que tú eres santo y que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Nadie hay como tú, Señor. Tú eres todo para nosotros, Padre Santo. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas esta noche con sabiduría de lo alto, con poder de lo alto, con unción. Derrama esa unción sobre nosotros. Y, Señor, ayúdanos a compartir lo que esta noche tú quieres que sea compartido con tu pueblo, Señor, porque hemos venido aquí a reunirnos en tu santo nombre, a alabarte, Señor, a bendecirte, pero también a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tú tienes que decirnos. Y esta noche, Señor, que tú quieres que hagamos algo nuevo, Señor, guíanos, Padre Santo, para que podamos hacer precisamente lo que tú quieres que hagamos. Oramos en el santo nombre de Jesús y todos decimos, amén, amén, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, después, gracias. Entonces no, gracias. Me está ofreciendo agua mineral, no puedo tomar agua mineral, me cae mal, soy alérgico al agua mineral, me desmayo. Cuidado que me vayan a poner un día agua mineral que me desmayo, aquí no me doy cuenta, creo que es Sprite y me desmayo. Hermanos amados, no sé por qué razón, pero el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir esta noche nuestro testimonio de conversión. Qué raro, ¿verdad? Y a veces yo, cuando se trata de compartir un testimonio como el testimonio de conversión, yo me pregunto por qué, ¿no? Si tanta gente de repente ya lo conoce en la iglesia y de repente lo hemos ido diciendo poco a poco en tantas prédicas y mensajes, pero Dios debe tener su propósito, así que no es agua mineral, ¿no? Allá. Entonces, como Dios tiene su propósito, vamos a compartirlo. Seguramente alguien necesita escucharlo esta noche y espero que todos seamos bendecidos. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a dejar que la historia la comience la que tenía que predicar esta noche. Bueno, hermanos, tenemos que ser muy directos y rápidos para abarcar mucho en poco tiempo, porque como ustedes saben, todos conocemos de Jesús, todos hemos oído, nos han enseñado de niños y de niños siempre teníamos la ilusión y la creencia de que todo lo que nos decían era así. Luego crecimos y por diversas razones tal vez nos alejamos de esas creencias que aceptamos con tanta alegría de niños y tal vez habiéndonos aferrado a esas creencias en nuestro corazón, temíamos de que tal vez no fuera verdad, no fuera cierto. Nosotros dos éramos diferentes, distintos en relación a lo que Dios respecta y lo que el Señor Jesús podía representar en nuestras vidas. Nos conocimos cuando teníamos 16 años y fue la primera persona a la que yo le escuché decir: ¿y tú te has creído todo lo que te contaron de niña? ¿Y tú crees toda la historia de Jesús y que la Virgen y todo eso? Él no lo creía. Entonces yo lo miré así con ojos de, Dios mío, ¿qué está diciendo? Y pasaron los años y yo lógicamente me alejé de mis costumbres religiosas, pero en mi corazón siempre tenía la decisión de continuar creyendo, porque como anoche compartía con los hermanos de entrenamiento ministerial, sus ideas me aterraban, me hacían dar mucho miedo. Cobarde. Bueno, yo realmente nací en un hogar que me parecía a mí fabuloso. Mi casa, mi familia era fabulosa. Tuve 4 hermanos, éramos 4 hermanos, porque uno es medio hermano de parte de padre que no vivió con nosotros. Pero nosotros éramos 4 hombres en la casa, yo era el tercero. Era una diversión tremenda. Mi padre y mi madre, gracias a Dios, no se enteraban las cosas que hacíamos, así no sufrieron tanto. Si hubieran sabido las cosas que hacíamos, ¿no? Con mi hermano nos gustaba treparnos a los techos, correr por los muros, hacer equilibrio entre 2 muros, con perros ladrando abajo, otros muertos de la risa, y ja, 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 chiquitos, éramos unos locos. Luchábamos a espadas, a palazos. Nos disparábamos con perdigones. Hacíamos la guerra con perdigones. Un día fusilé a mi hermano.
Éramos terribles. Pero mi padre era un hombre, para mí era espectacular. Este hombre era un hombre muy deportista. Imagínense, mi padre había sido corredor de autos, corredor de aviones. Y ustedes dirán, ¿cómo corredor de aviones? Pues sí, ustedes no saben. Pero hace años atrás, cuando la aviación estaba desarrollando, la gente aquí en el Perú armaba prototipos de aviones y habían carreras. Y hacían carreras Lima-Trujillo-Lima, por ejemplo, ¿no? Y mi padre corría aviones, tenía estudio de caballo, teníamos yate. El verano lo pasábamos en el yate. Nos íbamos a Pusana, nos íbamos a Ancón. Gente de mucho dinero. Algunos dicen, deben ser chiquillos. Siempre hay chiquillos, ¿no? Bueno, pues resulta que todo eso, bueno, fue divertido, ¿no? Pero yo noté una cosa muy interesante, ¿no? Que me habían enseñado religión. Y mis padres se habían preocupado quizá que aprendamos religión. Pero como decía la pastora, yo me di cuenta desde chico que una cosa es lo que decían con la boca y otra cosa es lo que ellos pensaban. Porque nunca los vi verdaderamente cristianos. No recuerdo haberles visto actitudes cristianas. Mi padre y mi madre se llevaban mal. Peleaban con cierta frecuencia, era bastante a menudo y nosotros sufríamos por esa razón. Pero mi padre murió cuando yo era chico, tenía 12 años cuando él falleció, así que se acabaron los pleitos, ¿eh? No pudieron seguir habiendo pleitos porque mi padre se enfermó y murió. Pero nunca le vi una actitud realmente... Era un hombre bueno, como los hombres buenos del mundo que son buenos, pero no conocen a Dios. Y así pasó mi vida, pero yo noté sí algo que estaba pasando conmigo, que yo comencé siendo bueno. Y de chico en el colegio me aferré también a las cosas religiosas, como seguramente la pastora. Me gustaban las películas de Jesucristo, me hacían llorar, me emocionaba. Pero conforme fue pasando los años y empecé a crecer, empecé a dudar y dudar y dudar. ¿Quieres contar algo tú en el medio o quieres que yo siga? No, sigue nomás. Sigo nomás, bueno, yo sigo. Entonces sucedió como le ha sucedido a todos ustedes, supongo, ¿no? De haberse empezado a enfriar con relación a estas cosas religiosas, empezar a dejar de ir a la iglesia, ya no me controlaban, no les interesaba. Cuando mi padre murió, por último, ya no importaba a qué hora salíamos de la casa, a qué hora volvíamos de la casa, ni saludábamos, ni nos despedíamos, así que hacíamos el horario que queríamos, y así fue, y fui creciendo en eso, y todavía entré al colegio militar. En el colegio militar todavía, ustedes saben, los chicos son bien palomillas. Yo hablaba tanta lisura, hermanos, que me podían decir la flor de la canela, porque iba derramando lisuras a mi paso, ¿no? Y ella, gracias a Dios que la conocí a ella, porque increíble, piensen ustedes, ella había recibido una educación secular, normal, no en su casa, pero a ella le habían enseñado a no decir ni una mala palabra. Y yo quería ser amigo de ella, pero a mí se me salían versos floridos. Pero ella me quitó la mala costumbre de decir malas palabras. Cada vez que yo decía una mala palabra me metí un pellizcón. Y a mí me gustaba tanto que me pellizque que yo las repetí una atrás de otra. O me iba, le decía, no, así yo no hablo, chao, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Pero, se corrigió. Me corregí. Pero el asunto fue que cuando teníamos 19 años nos casamos. Decidimos casarnos bien temprano, pero es increíble, ¿no? Cuando yo me pongo a pensar, cuando yo tenía 19 años, yo era un hombre maduro. Al menos eso creía yo. Hoy cuando veo a un chico de 19 años, me quedo así un poco helado pensando, Dios mío, yo me casé así. Pero en esa época nos creíamos muy maduros. Nos casamos a los 19 años. Y nuestra vida, claro, salimos del hogar, un hogar donde yo quería salir corriendo. Los dos queríamos salir corriendo. Ella quería salir corriendo de su casa porque se llevaba mal con sus padres. Yo quería salir corriendo de mi casa porque me llevaba mal con mi madre. Salí tan mal que después no quería ver a mi madre y pasaba tiempo y no la veía. Me acuerdo que la pobre madre mía, yo la veía para Navidad y para el Día de la Madre. Bueno, y para su cumpleaños. Si es que estaba en la casa. Si es que estaba. Si no estaba, ya la llamaba por teléfono y decía, te fui a buscar y no te encontré. Bueno, si se apuraba en abrir la puerta, porque tocábamos el timbre y nos íbamos rápido. Después decíamos, qué pena, no te encontramos. Tocamos, pero no abriste. Decía, no, pero si yo estaba adentro. Ay, te demoraste qué tanto pena. en abrir, qué Pensamos pena. que no estabas. Que nos daba pánico verla. Así que nos casamos muy jóvenes, pero bueno, realmente fuimos felices. Luchamos juntos. Yo trabajé, estudié en la universidad, hacía todo a la vez. Estudiaba, trabajaba, estaba casado, de todo.
Por eso cuando los jóvenes me dicen a mí, no, que no puedo estudiar, no puedo estudiar, que no puede venir 2 veces por semana a un curso, 1 vez por semana a un curso, no me fastidie. Yo por 8 años he estado casado, trabajaba hasta las 5 de la tarde, 5:30 comenzaba mis clases en la universidad y terminaba 10:30 de la noche, llegaba a mi casa a 11:30 de la noche, todos los días por 8 años, no supe que era televisión, nada. Lo único que me hacía dormir los días domingos para que no me enferme. Sábado y domingo dormía. Yo salía con las chicas, ¿no? Claro. Pero igualmente cuando las jóvenes me dicen, no puedo yo cocinar, lavar, planchar, lavar biberones, pañales y todo eso, digo, por favor, yo lo he hecho pues cuando tenía 19 años, pero yo veo que el Señor nos ayudaba en esa época, no es lo común. Ahora uno podrá pensar, pero qué tromes. Yo creo el Señor desde esa época nos amaba y ya nos estaba ayudando. Fuimos cambiando ya como adultos en tantas cosas, ¿no? Él tenía sus ideas y yo las mías. Y si vamos a Mateo en el capítulo 13, en el versículo 44, el Señor Jesús contó una parábola o 2 pequeñitas. Dice de una el tesoro escondido y de la otra la perla de gran precio. Dijo así el Señor Jesús: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta persona era yo. Un día me encontré un tesoro escondido, el cual no estaba buscando, pero el otro buscador era él. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Él era un buscador de Dios, mientras yo no buscaba nada. Le decía tantas cosas raras, piensas, que nunca nadie ha muerto, ha ido y ha vuelto para contarnos cómo es. Nos enteraremos cuando nos muramos, total, ¿en qué vamos a cambiar las cosas? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, lo que pasaba era que, como yo desde niño empecé a cuestionar las cosas de Dios, cuando llegué ya a la universidad, entonces en la universidad peruana normalmente hay ciertos cursos. Yo tenía un curso que tenía un nombre, pero el curso era otro, bien curioso. El curso se llamaba, creo, algo así como Realidad Peruana, pero el tema que daban era marxismo. Era un truco eso del nombre, pero los profesores eran profesores de marxismo. Entonces me dieron las clases de la dialéctica y el marxismo, y yo que ya venía dudando de todo y no podía creer en Dios, de pronto me dan el marxismo y yo dije, ahí está la respuesta a todo lo que yo no entendía. El materialismo dialéctico es la respuesta a todas las preguntas, es decir, nadie creó el universo siempre existió. Y todas las cosas que han sucedido en el universo se explican por las leyes de la dialéctica. Qué interesante, yo convencido, un comunista teórico, porque nunca quise ser comunista en la práctica, porque los comunistas no me gustaban. Pero el comunismo era bonito. Y es terrible estar casada con un comunista así, porque él me venía con sus cosas y yo le decía, imagínense, yo siempre fui derechista, ¿no? Entonces, ni hablar, nuestras discusiones hasta las 3, 4 de la mañana eran por esta causa. No puede ser eso, yo no lo acepto, no lo admito, pero sí que mira qué lindo, ni hablar. En vez de discusiones familiares, teníamos discusiones políticas en la casa. Era terrible. Qué horrible. Y discutir conmigo era muy difícil, ¿no? Ah, sí. Era tan difícil que un día me compré el libro este de Platón, de la República de Platón, para aprender acerca del diálogo platónico, porque había que saber dialogar muy bien para ganarle una discusión a ella. Y un día le gané una discusión, yo feliz porque no le dije nada, yo no le había contado mi técnica y le discuto con el libro, con la teoría del libro, y le gané la discusión. Ella se quedó, no pudo creer. Le había ganado una discusión. ¿Para qué se la gané? Dios mío, decidí nunca más ganarle una discusión. Lo pagó muy caro. Lo pagué caro. Así es. Bueno, y resulta que yo me volví materialista, pero yo era un filósofo, digamos, ya había estudiado mucho.
Me había pasado la vida estudiando. Trabajaba ya, pero estaba estudiando. Comencé a estudiar apenas salí del colegio, 17 años, pero estudié ingeniería electrónica. Después de casado estaba estudiando ciencias administrativas. Después me fui a estudiar a la ESAN. Después estudié en la IBM. Después estudié en la IPAE también. Es decir, estaba sumando yo conocimiento, y encima era un filósofo. Mi hermano menor era el que me había motivado a la filosofía, porque era un loco. De repente venía con una idea genial y me decía, Juan, me acabo de dar cuenta que no existimos, me decía. A ver, explícame, me decía, ¿cómo es que no existimos? Tú te has dado cuenta, me decía, que el tiempo que ha pasado antes de hoy, ¿cuánto tiempo es? Infinito, le decía yo. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo falta de aquí hasta el futuro? Infinito, le decía yo. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que hoy sea hoy? La probabilidad es 0. ¿Ya ves? No existimos, me dice. Lo que pasa es que todo el mundo cree que está vivo hoy día. Ya ven por qué yo tenía miedo. ¡Qué horrible! Yo decía, estos están cada vez más locos, cada vez están peor. Y le decía, bueno, pues si no existimos, no comamos, ¿para qué cocino? La solución, ya no lavo, ya no plancho, ya no hago nada, porque no existimos. Ahí sí querían existir, porque tenían hambre. El problema filosófico no era pienso, luego existo, sino ¿cómo? Luego existo, ¿verdad? Pero resulta que pasado el tiempo, yo estaba muy feliz con mi materialismo, pero yo me fui dando cuenta de que algo me estaba sucediendo. Claro, te estabas volviendo... No. Un día decidí dejar de buscar a Dios porque me di cuenta que me podía volver loco. Pero lo dejé porque total ya era materialista, ¿no? Así que... Pero me fui dando cuenta que yo me estaba volviendo peor. Es decir, por alguna razón que yo no entendía, mi vida se estaba deteriorando. Me estaba volviendo un pecador, estaba empezando a hacer cosas que nunca pensé que yo iba a hacer. Y no me puse a filosofar respecto del pecado, ¿no? De qué cosa es el pecado, por qué uno peca, ¿no? Porque no pensaba así yo, pero sí empecé a pensar que realmente no me gustaba el materialismo. Porque yo me daba cuenta que por alguna razón yo necesitaba que existiera Dios. Entonces yo me dije, bueno, Dios va a existir para mí. Pero como no lo puedo conocer, me volví agnóstico, ya el colmo. De materialista pasé a agnóstico. Es decir, Dios existe, pero no se le puede conocer. Pero yo realmente había empezado a decaer en mi vida. No profesionalmente estaba mejorando, claro, pero espiritualmente sí estaba empezando a empeorar y me daba cuenta, ¿no? Y empezaban las cosas, las falsedades, ¿no? Las mentiras, la doble vida, ya empezaba en mí. Yo trataba de vencer esas cosas, pero de alguna manera iban empezando a dominar mi vida. Mucha gente pensará, bueno, hay gente que se cree que es muy pecadora, ¿no? Y hay gente que cree que no es muy pecadora. Yo me he dado cuenta que es beneficioso creerse que uno es muy pecador. Porque la gente que cree que no ha pecado, esa gente no se puede convertir. No puede venir a Cristo, porque Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Así que si tú te crees que eres sano y que siempre te has portado bien y que nunca le has hecho mal a nadie y que eres buena gente, entonces por ti no vino Cristo, ni te preocupes. Pero yo sí me estaba sintiendo mal, pero yo no podía creer que Cristo era real. Hasta que un día entonces... yo ya no estaba buscando a Dios, yo ya no creía que a Dios se le podía conocer. Antes lo había buscado, luego me había vuelto materialista, marxista. Ahora ya era agnóstico, ya no creía en nada, solo sabía que había un Dios por ahí. Y una noche Dios me habló. Sucedió que estaba yo soñando. Y yo ya no estaba pensando en nada religioso, hacía mucho tiempo que no pensaba en nada religioso, vivía mi vida tranquilo. Me distraía los fines de semana en cualquier cosa, yendo a la playa, yendo a lo que sea, pero no. Jugaba golf, hacía cualquier cosa, pero no. Y de repente estoy soñando y sueño yo estoy pensando, caminando, y me acuerdo del sitio, era por la Tarjea. Yo estaba soñando que caminaba por la Tarjea, en esa época no habían casas ahí, habían campos sembrados. Y yo caminaba por ahí y digo, bueno Dios, tú sabes que yo no puedo creer que tú existes.
No lo puedo creer porque necesitaría que tú, si tú eres Dios, tú puedes hacer que yo te conozca. Así que, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no te me presentas? ¿Por qué, si tú de verdad eres Dios, por qué no eres tú el que te das a conocer? Y estaba yo hablando y de repente en mi sueño veo venir una bandada de palomas. Vienen las palomas y ¡rum!, me rodean y empiezan a volar alrededor mío. Entonces yo digo, ¿qué es esto? Las palomas volaban alrededor mío y de repente miro hacia arriba y las palomas que volaban alrededor mío se iluminan como un halo de luz. Y yo digo, Dios mío, esto es sobrenatural. Ya, digo, Dios se me ha manifestado. Me quedé maravillado, gracias Dios mío, salí caminando y yo decía, qué lindo te me has manifestado. Ahora le voy a contar a todo el mundo que tú eres Dios. Y yo estaba soñando, ¿no? Y estaba soñando y de repente pienso y digo, uy, ¿y no habrá sido mi imaginación? ¿Y qué tal si me pareció que habían palomas y estaban volando ahí y yo miraba y me ha parecido que brillaban? Te lo digo, Dios mío, perdóname, escúchame un ratito más, mira, yo te pedí una señal y vinieron las palomas, pero yo me puedo haber equivocado, así que por favor yo te pido, si de verdad eres tú, dame otra señal. Y de repente, otra vez vienen las palomas, yo digo, uy, no, las palomas de nuevo, no. Y eso ya pasó, ¿no? Y las palomas empiezan a volar alrededor mío, pero esta vez en vez de volar alto, volaban tan bajo que las podía tocar. Así, se daban vuelta alrededor mío y se iluminaron así alrededor mío. Y yo dije, Dios mío, ahora sí, ya creo en ti, tú te me has manifestado. Y me iba muy contento, le voy a contar a todo el mundo que tú eres Dios. Y de repente, ¿no me habrá parecido a mí otra vez que esto de las palomas? Porque la gente tiende a engañarse, de repente a mí me ha parecido esta tontería. Señor, Dios mío, perdóname que te digo otra vez esto, pero mira, y en ese momento que estoy hablando, me corta una voz y me dice, ya ves, una voz así que me rodea. Aunque yo me presentara delante de ti y me vieras a mí, cuando yo desapareciera de tu presencia, tú dudarías lo que has visto. Por eso tienes que entender que la salvación es por fe. ¡Uy! Me desperté. ¿Qué es esto? Esto no es un sueño normal, porque yo he soñado toda mi vida y este sueño es diferente a todos. Lo vi diferente. Además fue a colores. Me consta que fue a colores. Dice que la gente no sueña a colores, pues yo soñé a colores. Yo no creo eso que la gente no sueña a colores. Yo creo que bastantes veces he soñado a colores. Pero yo lo vi real. Y yo dije, bueno, Dios, dije, yo no sé si tú existes, pero si tú existes, yo creo que tú me has hablado. Y me eché a dormir y me olvidé de mi sueño. Y los años seguían pasando y nuestra vida, como el pecado iba ganando terreno en nuestras vidas, lógicamente habían problemas y yo pensaba a veces, le voy a preguntar a mi mamá qué debo hacer, o tal vez a mi papá, pero ellos mismos no habían sabido resolver sus propios problemas. Entonces yo decía, bueno, iré al psiquiatra, a ver, ¿qué nos puede aconsejar? Pero yo tenía un hermano psiquiatra y lo veía que él tenía sus propios problemas y no había podido solucionar sus problemas. Y teníamos que aconsejarlo nosotros. Bueno, eso fue después que lo aconsejábamos nosotros a él. Entonces, no había respuesta, me sentía como que la vida nos jugaba una trampa, porque habiendo tantos problemas que uno tenía que enfrentar, entonces no había solución para ellos, porque donde yo volteaba mis ojos y veía a todas las personas que yo conocía y sobre todo a las personas ancianas de mi familia o de las amistades, entonces yo decía, si ellos, habiendo vivido tantos años, no han encontrado solución a los problemas, ¿qué los voy a poder encontrar yo? Era como un torbellino, como algo que nos estaba envolviendo y que no había forma de detenerlo y que aparentemente iba a terminar mal la cosa. Nosotros estábamos como resistiendo, ¿no? Resistiendo a situaciones que no podíamos resolver. Yo había oído a mi papá decir muchas veces,
Él decía, no entiendo a Dios. Cuando mi mamá hablaba de Dios, le decía, no mujer, así no puede ser Dios. ¿Cómo puede ser que Dios nos cree y luego nos da una ley que de más Él sabe que no la vamos a poder cumplir? Él mismo tenía sus propios problemas y no había podido resolverlos. Y entonces Él decía, debe haber alguna forma en que Dios mismo va a arreglar las cosas, porque yo no creo que Dios va a crear millones de seres para darse el gusto o el lujo, no lo sé, de matarlos a todos y mandarlos a un infierno donde se quemen eternamente. No tiene lógica, decía él, pero él mismo tampoco había encontrado la solución a este problema, ni a los problemas prácticos y los problemas de pecado que se le habían presentado en su vida. Entonces, yo tomaba una posición como, bueno, la cosa es acá resistir, solamente resistir, aunque no hayan soluciones, aunque no hayan respuestas, y pasar la vida lo mejor posible. Eso me había llevado también a tener profundas depresiones y no estar contenta conmigo misma. Pero yo nunca le decía que estaba deprimida, ni tampoco le decía la verdad de lo que yo sentía o pensaba de mí misma, porque si yo pensaba tan mal de mí misma y se lo decía, entonces iba a decir, ¿sabes qué? Ya me desanimé. Entonces trataba de mostrarme como que era otra persona, pero mi verdadero yo, mi verdadero sentir, él no lo conocía. Era un matrimonio en el cual vivíamos juntos, pero no sabía del conflicto que había dentro de mí, y estoy segura que yo no conocía todo el conflicto que había dentro de él. Claro. Y así, hermanos, resulta que yo me quedé con este sueño ahí, me olvidé de él, pero me sucedió algo. Miren qué cosa tan rara. Dios, la verdad es que la Biblia dice claramente que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y yo no me daba cuenta cómo Dios ha estado atrás nuestro. A veces nos dábamos cuenta y decíamos, oye, ¿te das cuenta que alguien nos está ayudando? Era evidente. ¿No? O sea, algo sucedía y veíamos que Dios nos había ayudado. Yo no sé si Dios me ha ayudado, pero algo sobrenatural, porque no, ¿cómo puede ser que haya pasado algo así? Y yo estaba pensando que realmente, pues ese Dios que estaba escondido en algún sitio a veces nos ayudaba. Pero yo no podía creer que Jesús era Dios. Y llega el día en que yo empiezo a asistir a... Yo nunca iba a la iglesia, pero cada vez que se casaba un amigo había que ir a alguna iglesia. Entonces para los matrimonios íbamos. Normalmente llegábamos tarde, ¿no? Tratábamos de llegar a los saludos. Llegábamos más o menos calculando que los saludos. Y una vez nos pasó una vez nos fuimos a un matrimonio equivocado, ¿te acuerdas? Sí. Todos los novios por detrás son iguales. Llegamos al matrimonio, pero dijimos que vamos a entrar. Vimos que estaban ahí el novio y la novia y dijimos, vámonos al salón de los saludos, allá los esperamos. Y estaban ahí, había champán. Es más, nos servimos una copita de champán por los novios, todo. Y cuando entran los novios, ¡oh, sorpresa! No eran. Y nosotros habíamos estado ahí sirviéndonos. Sí. Nos equivocamos la fecha, ellos se casaban la semana siguiente. Sí, fuimos 2 veces a ese matrimonio. Sí. Y le contamos, ¿sabes que ya estuvimos la semana pasada en tu matrimonio? Bueno, y resulta que cuando íbamos a la iglesia, entonces yo entraba a la iglesia y decía, yo decía, Jesús, ¿cómo me gustaría que tú fueras Dios? Le decía yo a Jesús. Me gusta la historia, me gusta tu personaje, pero bueno, pues no eres Dios, decía. Es una fábula que escribieron un montón de viejitos locos. Y cada vez que había algo religioso, yo decía, ay Jesús, sí, caramba, ¿cómo me gustaría que tú fueras Dios? Pero verdad, sí me acuerdo del sueño. Este sueño dijo, solo por fe se puede creer. Yo no tengo fe. ¿Sí? También uno pensaba, pero ¿cómo te dejaste matar, Jesús, no? No tenía lógica. No, era una fábula, pues, ¿no? Una fábula. Una historia, así. Yo decía, la Biblia es un libro escrito por un montón de viejitos y no se pusieron de acuerdo. Porque en el Antiguo Testamento Dios quería matar a todo el mundo. Que mata esto, no dejes a nadie, mata a hombres, mujeres y niños. En el Nuevo Testamento es, ama a tu enemigo. No, pues. Y entonces yo no creía. Y recuerdo que la última vez que en una ocasión yo dije, ay Señor, yo sé que no te puedo conocer, pero si fuera verdad me gustaría que tú te me dieras a conocer a mí, ¿ya?
Me olvidé. Y estábamos en la casa de una tía de ella, en Ica. Estábamos bañándonos ahí en la piscina, deleitándonos. Y de repente, en un momento, no sé qué estaba haciendo yo. Y viene la pastora y me dice, Juan, ¿sabes que aquí el amigo que tiene mi prima, este amigo que tiene, dice que él está bautizado en el Espíritu Santo? Y yo, ¡qué gracioso! Es que ¡Un loco! mi prima me contó, me dijo, ¿sabes? Que él dice que está lleno del Espíritu Santo. ¡Ay, qué bien! Le dije, eso es lo que mi esposo necesita. Esa mujer crédula, pues, ¿no? Crédula. Ven que yo estaba bien, yo estaba excelente. Él era el que necesitaba que Dios hiciera algo con él. Esa era mi actitud. Sí, y yo pues, a mí me van el Espíritu. Yo que me he leído toda la Biblia, pues, y sé que este libro fue escrito por unos viejitos. ¿Y cómo no voy a saber eso del Pentecostés y del Espíritu Santo? Pero eso es una fábula. Y este va a decir que está lleno del Espíritu. ¿Cómo lo voy a creer, pues? Entonces yo voy, ¡ay, qué gracioso! Voy yo. Oye, compadre, le digo. Me han dicho que eres un rayado, le digo. Que tienes el Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Le digo yo, burlando, me dijo, ahorita te me va a decir un par de cosas, me vas a hacer reír, qué gracioso. Y me dice, no quiero hablarte de eso. ¿Qué? ¿Dónde se ha visto un fanático que no quiere hablar de sus onceras? Malcriado todavía, no quiere hablarme. Lo cortó, pero en seco. No, me dice, pero te voy a prestar un libro. A ver, préstame el libro. Bueno. Así que esa tarde estuve yo tomando mis cervezas, vacilándome, contento con mi libro, claro, yo ahí, no. Bueno, en la noche viajamos a Lima, regresamos a Lima. Yo tenía que verlo porque por ahí en la conversación salió que el loco trabajaba en relación con la compañía, era gerente de finanzas de una compañía, imagínate,